Bueno, para hablar de hipertensión arterial, primero tenemos que entender básicamente en palabras coloquiales lo que significa la presión arterial. La presión arterial es normal en todo el cuerpo y es necesaria para que el organismo esté bien nutrido y que le llegue el oxígeno a través de la sangre. La presión arterial está dada por toda nuestra sangre que tenemos en el cuerpo y por el bombeo que genera el corazón al latir, ¿verdad? Entonces, partiendo de este punto que la presión la tenemos todos, vamos al concepto de hipertensión arterial. La palabra hipertensión significa más que nada presión alta y hay unas cifras establecidas de rangos normales en los que debemos andar conforme a nuestra edad y conforme a nuestro sexo y conforme a nuestros hábitos. ¿Sí? Eh, los rangos normales son de 120-80 porque la presión se forma de dos unidades, la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, la presión sistólica siempre debe ser 120, mientras que la diastólica 80. ¿Sí? Cifras arriba de eso tienden a ser anormales, que pueden ser tanto prehipertensión o como hipertensión ya propiamente establecida. A partir de esto los médicos van a estar checando a ver cómo va un control de esta presión arterial para decidir si solamente con dieta y ejercicio o con medicamentos se necesita controlar la presión arterial. Las causas de la hipertensión arterial no están bien establecidas o más bien se conforman por una serie de factores diversos. Tal es el caso como la edad, por ejemplo, es mayor la presión en los adultos mayores que en los jóvenes. Tal es el caso del tabaquismo, tal es el caso de la obesidad, tal es el caso inclusive de factores genéticos que bien podemos observar en pacientes con padres hipertensos que tienden a la hipertensión. Existen varias teorías también, inclusive a nivel microscópico y eso, y toda la fisiopatología de la hipertensión arterial se radica en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Este sistema está localizado en el riñón a nivel del aparato yuxtaglomerular, que este aparatito, que es una pequeña célula en el riñón, va a secretar la renina para que viaje al torrente sanguíneo y avise al cuerpo de que necesitamos más presión. La renina va a viajar y llega alguna vez al pulmón formando el angiotensinógeno. A nivel sanguíneo empieza esos aminoácidos que conforman a la renina a destruirse y a reacomodarse para formar el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una prohormona, ¿sí? Formada por varios aminoácidos que va a llegar al pulmón y se va a romper para formar la angiotensina 1 y después en la angiotensina 2, que son uno de los más potentes vasoconstrictores del cuerpo humano. Vasoconstrictor significa que cierra los vasos sanguíneos y como un punto básico ponemos ejemplo una manguera. Si uno la cierra o le limita el paso, la manguera va a tener más presión, ¿verdad? Eso es algo básico que se puede entender sin problemas. Entonces, cuando una persona es hipertensa, tiende a tener problemas en este sistema del sistema de la angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, perdón. Es por eso que los medicamentos van dirigidos a este sistema. Por ejemplo, el medicamento, uno de los más utilizados, captopril, va a inhibir lo que es el inhibidor de la ¿qué? De la formación a angiotensina, pues, ¿sí? Inhibidores de la ECA se llaman, inhibidores de la convertidora de angiotensina. No van a permitir que el angiotensinógeno se forme en angiotensina, que es uno de los vasoconstrictores más potentes que nos va a generar hipertensión. ¿Cómo se combate la hipertensión arterial? Es un problema que en mi punto de vista médico es muy fácil de controlar. Primero que nada, los hábitos higiénicos dietéticos del paciente deben ser totalmente, radicalmente cambiados, ¿no?
Esto es el punto más difícil. Todos los tipos de padecimientos crónicos degenerativos y la parte más difícil para el médico de convencer a las personas afectadas. La realización de ejercicio media hora diaria o al menos 3 veces a la semana, caminata, reducción de la sal a menos de 2 gramos al día de sal, evitar el tabaquismo, limitar el alcoholismo a una copita diaria de vino tinto o una lata de cerveza al día. Eso es lo más aceptable. Y entre otros, pues evitar comidas grasosas, evitar la obesidad, bajar de peso, inclusive genera disminuciones importantes de la presión arterial. Segundo paso, si el paciente tiene unos niveles de hipertensión un poco altos y no es posible controlarlo con puras medidas higiénico-dietéticas, tenemos que pasar a la instilación de medicamentos, iniciando con los que les comentaba, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son el captopril, enalapril, etcétera, todo lo que termina en pril, ¿sí? Aunado a esto se pueden utilizar medicamentos como beta bloqueadores, que es el metoprolol, propanolol, dependiendo de las características de cada paciente. Recuerden que aquí no estamos hablando de recetas médicas y tienen que consultar a un médico antes de tomar algún medicamento de estos para que les explique sus efectos secundarios que ocasionan. Otros medicamentos muy buenos son los inhibidores de los canales de calcio, como el nifedipino, amlodipino, felodipino, todos los que terminan en pino, ¿sí? Y estas son las medidas importantes para medicinales, farmacológicas, para disminuir la presión arterial, que van encaminadas a controlarla, y después con ayuda de la dieta totalmente que se puede dejar de ser hipertenso, ¿sí? En caso que el paciente haga un buen juicio y deje de comer grasa y haga ejercicio y deje la sal, etcétera, ¿no? El mayor problema de la hipertensión y la complicación más grave que genera es, como les comentaba, la falla cardíaca. Si un paciente se deja hipertenso toda su vida sin tratarse, va a llegar a la falla cardíaca, que no es más que nada la falla del bombeo del corazón. El corazón, por tratar de vencer presiones tan grandes, va a empezar a aguadearse y a no bombear bien la sangre, y un corazón turgente que latía bien va a empezar a hacer esto y se va a empezar a estancar esa sangre. Eso se llama una falla cardíaca, que es generada al final de cuentas por una hipertensión, y toda enfermedad cardíaca, desde un infarto hasta la simple hipertensión, nos puede llevar a una falla cardíaca importante. Y esto es un efecto a largo plazo. O sea que todo paciente hipertenso tiene la oportunidad muy larga de su vida, inclusive más de 10 años, para evitar esta falla cardíaca. Y no es nada más simple que esos pasos que yo les comenté: vivir la vida sana con ejercicio, evitar el tabaquismo, mejorar la dieta que sea rica en potasio y baja en sal, bebidas alcohólicas limitarse, y en caso de que no sea controlada, visitar al médico para que le recete alguno de los medicamentos que ya comentábamos. Espero les sirva esta información. Si tienen alguna pregunta, están libres de hacer comentarios, y yo con mucho gusto trataré de ampliar o comentar bien el tema en alguna cosa que tengan dudas. Muchas gracias por escucharme, y espero haya sido de ayuda, pues, para sus familiares o ustedes mismos mi explicación.